En los albores del mundo conocido, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y el destino de la humanidad pendía del capricho divino, dos cosmologías radicalmente diferentes florecieron en tierras separadas por mares insondables y distancias inconmensurables. Al sur, bajo el sol abrasador que convertía la arena en polvo de oro, el antiguo Egipto erigió templos colosales donde el orden cósmico, el Ma'at, regía cada aspecto de la existencia. Al norte, en tierras donde el hielo eterno cubría montañas ancestrales y los lobos aullaban a auroras que pintaban el cielo de verde y púrpura, los pueblos nórdicos forjaron sagas de dioses guerreros y batallas sin fin. Ambas civilizaciones, ignorantes la una de la otra, dieron vida a deidades de poder descomunal, cuyo dominio sobre las tormentas definiría el equilibrio entre el caos y el orden. Dos dioses emergerían de estas tradiciones milenarias, portadores de fuerzas primordiales que sacudirían los cimientos mismos de sus respectivos mundos. En las riberas del Nilo Sagrado, donde las aguas esmeraldas traían vida a un desierto implacable, nació la leyenda de Set, hijo de Geb la tierra, y Nut el cielo estrellado. Su llegada al panteón egipcio fue violenta y prematura, desgarrando el vientre de su madre divina, en un acto que presagiaba su naturaleza tempestuosa. Set emergió del cosmos como una fuerza indomable, señor de las tierras áridas donde ninguna semilla germina, amo de las tormentas de arena que oscurecen el sol del mediodía. Su forma era extraña incluso entre los dioses, un ser de cabeza imposible, mitad bestia del desierto, mitad criatura de pesadillas antiguas, con pelaje rojizo como la arena calcinada y ojos que brillaban con la ferocidad de los vientos del East. Los sacerdotes del Alto Egipto lo reverenciaban como guardián del desierto, protector de las caravanas que osaban cruzar las extensiones yermas donde la muerte acecha en cada duna. Su poder sobre las tormentas era absoluto y terrible, capaz de desatar vendavales que enterraban ciudades enteras bajo montañas de arena, o de invocar rayos que partían el firmamento. Pero Set no era simplemente un dios de destrucción indiscriminada, pues en el complejo entramado de la cosmología egipcia, incluso el caos cumplía un propósito sagrado e ineludible. Cada noche, cuando Ra, el dios solar supremo, emprendía su peligroso viaje por el Duat, el inframundo egipcio, era Set quien se erguía en la proa de la barca celestial, empuñando su lanza de bronce consagrado contra la amenaza más terrible que jamás conociera el cosmos. Apophis, la serpiente primordial de escamas negras como el vacío absoluto, emergía de las profundidades del caos no creado, sus fauces abiertas en un intento eterno de devorar el sol y sumir al mundo en tinieblas perpetuas. Set, con su fuerza descomunal y su naturaleza caótica, era el único entre los dioses capaz de enfrentar a esta manifestación pura del caos primigenio. Noche tras noche, su rugido de batalla resonaba en las dimensiones ocultas mientras clavaba su lanza en las carnes inmortales de Apophis, obligando a la serpiente a retroceder y permitiendo que Ra completara su travesía. Esta dualidad definía a Set, necesario protector y peligroso rebelde, guardián del orden cósmico y semilla del caos destructivo. A miles de leguas de distancia, más allá de mares tempestuosos y tierras desconocidas, en el corazón mismo del cosmos nórdico, otro dios de tormentas forjaba su leyenda entre truenos y relámpagos, que iluminaban los 9 reinos. Thor Odinson, hijo del padre de todos y de Jord, la personificación de la tierra misma, nació destinado a convertirse en el más poderoso guerrero de Asgard, la ciudad dorada de los Esir. Desde su primera respiración, el cielo retumbó con truenos que anunciaban la llegada de un campeón sin igual, un defensor cuya fuerza rivaliza con las montañas y cuyo coraje no conoce límites. A diferencia de Set, cuya forma inspiraba temor y desconfianza, Thor era la personificación misma del héroe nórdico, robusto como un roble milenario, de cabellera roja como las llamas de Muspelheim, y barba trenzada con hilos de oro divino. Sus ojos azules, profundos como los fiordos congelados, ardían con una determinación inquebrantable de proteger a dioses y hombres por igual de las fuerzas del caos que acechaban más allá de los muros de Asgard.
El poder de Thor residía no solo en su fuerza sobrehumana, capaz de levantar montañas y partir glaciares con sus manos desnudas, sino en el arma más temida de todos los 9 reinos. Mjolnir, el martillo forjado en el corazón ardiente de una estrella moribunda por los enanos maestros herreros Sindri y Brok. Esta arma legendaria, de mango corto debido a la interferencia de Loki, el embaucador durante su creación, poseía el poder de invocar tormentas devastadoras, lanzar rayos que atravesaban montañas y regresar siempre a la mano de su portador, sin importar la distancia. Cuando Thor empuñaba a Mjolnir y lo hacía girar sobre su cabeza, el cielo entero se oscurecía con nubes negras cargadas de electricidad divina. Los truenos resonaban como tambores de guerra celestiales y los relámpagos danzaban entre las nubes como serpientes de luz pura. Ningún gigante, ningún monstruo, ninguna criatura del caos podía resistir el poder del martillo sagrado. Thor lo blandía con la certeza absoluta de quien lucha por una causa justa, sin la ambigüedad moral que atormentaba a Set, pues en la cosmología nórdica, las líneas entre el bien y el mal, entre el orden y el caos, estaban trazadas con claridad meridiana. El rol de Thor en el cosmos nórdico era inequívoco y glorioso: defender Midgard, el reino de los hombres, y Asgard, hogar de los dioses, contra las incesantes amenazas de los Jotuns, gigantes primordiales nacidos del hielo, y la oscuridad que anhelaban devolver el mundo al caos primigenio del Ginnungagap. A diferencia de Set, cuya lealtad fluctuaba y cuyas acciones lo convertirían eventualmente en antagonista de su propio panteón, Thor era incorruptible en su devoción al orden establecido. Atravesaba los 9 reinos en su carro tirado por 2 cabras inmortales, Tangrisnir y Tangjostr, cuyas pezuñas generaban el sonido del trueno al galopar por los cielos. Dondequiera que surgiera una amenaza, allí aparecía Thor, su capa carmesí ondeando al viento mientras Mjolnir brillaba con poder divino. Los campesinos nórdicos lo invocaban durante las tormentas, no con temor, sino con reverencia, pues sabían que cada rayo era el martillo del dios protector, aniquilando a algún enemigo de la humanidad. Los guerreros tallaban su símbolo en sus escudos y gritaban su nombre en batalla, buscando emular aunque fuera una fracción de su valentía sobrehumana. Así, en los albores de 2 cosmologías separadas por océanos y culturas, 2 dioses del trueno y la tormenta escribieron sus nombres en el firmamento con caracteres de luz y furia. Set, señor del desierto egipcio, personificaba la dualidad esencial del caos, necesario para el equilibrio cósmico, pero peligroso en su imprevisibilidad. Protector nocturno de Ra, pero futuro asesino de Osiris. Guardián y destructor en proporciones iguales. Thor, campeón de Asgard, encarnaba la certeza moral del héroe nórdico. Fuerte, valiente, incorruptible, un faro de justicia en un mundo amenazado constantemente por fuerzas que anhelaban su destrucción. Ambos dominaban las tormentas, ambos sacudían los cielos con su poder, pero sus naturalezas divergían como el día y la noche. Uno sembraría discordia entre los suyos, el otro defendería a los suyos hasta el último aliento. Uno sería recordado con ambivalencia, temido y venerado en medida igual, el otro sería celebrado sin reservas como el más grande de los protectores. Sus leyendas, forjadas en tierras que jamás se conocieron, revelan verdades profundas sobre cómo diferentes pueblos conciben el poder divino, el caos primordial y el orden cósmico. En las batallas que libraron, en los enemigos que enfrentaron, en los destinos que forjaron, yace la respuesta a una pregunta eterna. ¿Puede el caos servir al orden, o están destinados a ser enemigos irreconciliables hasta el fin de los tiempos? En las vastas extensiones del Alto Egipto, donde las dunas se extienden hasta el horizonte, como olas petrificadas de un océano ardiente, Set reinaba con autoridad absoluta sobre un dominio que ningún otro dios osaba reclamar. El desierto, esa inmensidad árida donde la vida se marchita bajo el sol despiadado y los vientos arrancan la carne de los huesos, era su reino indiscutible, su trono de arena y piedra calcinada. Aquí, lejos de las tierras fértiles que bordeaban el Nilo sagrado, donde Osiris hacía florecer el grano, y las palmeras ofrecían sombra misericordiosa,
Set ejercía un poder primordial e indomable. Los egipcios comprendían que este dios de aspecto aterrador no era simplemente una fuerza destructiva sin propósito, sino un guardián necesario de las fronteras entre el orden civilizado y el caos salvaje. Su forma peculiar, con cabeza de criatura desconocida, orejas cuadradas apuntando al cielo, como torres de piedra, y hocico alargado que exhalaba los vientos del desierto, inspiraba tanto reverencia como temor. Set era la personificación misma de las tierras inhóspitas, el señor de todo aquello que desafiaba el Ma'at, el orden cósmico que sostenía la civilización egipcia. La dualidad de Set se manifestaba con mayor claridad en su rol como defensor eterno de Ra durante la travesía nocturna por el Duat, el inframundo tenebroso, donde acechaban peligros que harían temblar a dioses menores. Cuando el sol se hundía bajo el horizonte occidental, iniciando su viaje de 12 horas a través de las regiones subterráneas de la muerte y la regeneración, era Set quien ocupaba su puesto en la proa de la barca solar dorada. Armado con su lanza de bronce sagrado, forjada en los fuegos primordiales del caos mismo, el dios del desierto enfrentaba noche tras noche a Apophis, la serpiente colosal de escamas negras como el abismo entre las estrellas. Este monstruo primigenio, nacido del caos no creado que existía antes del nacimiento del cosmos ordenado, representaba la antítesis absoluta de la existencia, el retorno al vacío, donde ni siquiera los dioses podían sobrevivir. Apophis no conocía la razón ni la misericordia, solo el hambre insaciable de devorar la luz misma, de extinguir el sol y sumir el mundo en una oscuridad eterna, donde la vida cesaría para siempre. Set, con su naturaleza caótica y su fuerza descomunal, era paradójicamente el único capaz de combatir el caos primordial, con el caos controlado. Cada noche, en las profundidades invisibles del Duat, se libraba una batalla titánica que determinaba si el amanecer llegaría nuevamente a Egipto. Apophis emergía de las aguas primordiales del Nun, sus fauces abiertas revelando hileras infinitas de colmillos, como dagas de obsidiana, sus ojos ardiendo con un odio anterior al tiempo mismo. La serpiente se enroscaba alrededor de la barca solar, intentando detener su avance y permitir que las tinieblas devoraran a Ra, cuya forma debilitada de anciano vulnerable contrastaba dramáticamente con su gloria diurna. Era entonces cuando Set rugía con una voz que hacía temblar los pilares del inframundo, su grito de batalla resonando en dimensiones que los mortales jamás conocerían. Con movimientos de velocidad sobrehumana, clavaba su lanza una y otra vez en las carnes inmortales de Apophis, arrancando bramidos de dolor y furia de la garganta de la serpiente. La sangre negra del monstruo, espesa como brea y fría como el vacío entre mundos, salpicaba las aguas del Duat, mientras Set obligaba a Apophis a retroceder, a liberar su abrazo mortal de la barca divina. Este acto heroico, repetido incansablemente durante milenios, era lo que permitía que Ra completara su viaje y emergiera victorioso en el horizonte oriental, trayendo consigo un nuevo día para Egipto y el mundo entero. Pero la naturaleza de Set no se agotaba en este rol de guardián nocturno, pues en su corazón ardía una ambición voraz y un resentimiento que eventualmente lo transformaría de protector en villano del panteón egipcio. Su hermano Osiris, dios de la vegetación, la fertilidad y la resurrección, gobernaba Egipto con sabiduría y benevolencia, enseñando a los mortales las artes de la agricultura, la construcción y la civilización misma. Mientras Osiris era amado y venerado por dioses y hombres por igual, su consorte Isis brillaba con una belleza y poder mágico sin igual, y su reino florecía con abundancia inconmensurable. Set observaba desde su desierto, con una envidia que crecía como una tormenta de arena en el horizonte. El contraste entre ambos hermanos no podía ser más marcado. Osiris representaba la vida, la fertilidad, el orden benevolente que nutría la civilización, mientras Set personificaba la aridez, la esterilidad, el caos necesario pero temido que acechaba en los márgenes del mundo ordenado. Esta dicotomía, sostenible en equilibrio cósmico, se fracturó cuando la ambición de Set alcanzó su punto culminante, y el dios del desierto decidió que merecía el trono de Egipto más que su hermano virtuoso. La traición de Set sacudiría los cimientos mismos del cosmos egipcio,
con una violencia equiparable a sus tormentas de arena más devastadoras. Durante un banquete celestial, cuando los dioses se reunieron para celebrar la prosperidad de Egipto, Set reveló un sarcófago magníficamente decorado, incrustado con lapislázuli y oro, una obra de arte digna del faraón más poderoso. Con palabras melosas que ocultaban su veneno mortal, propuso un juego. Quien cupiera perfectamente en el sarcófago, lo recibiría como regalo. Los dioses, desprevenidos e inocentes en su confianza, probaron uno tras otro, pero ninguno encajaba en las dimensiones específicas del ataúd. Cuando Osiris, sin sospechar la traición que se cernía sobre él, como un buitre sobre la carroña, se recostó en el interior, descubrió demasiado tarde que el sarcófago había sido construido exactamente según sus medidas. Antes de que pudiera reaccionar, Set y sus 72 conspiradores sellaron la tapa con clavos de hierro, vertieron plomo fundido en las junturas para asegurar un cierre hermético y arrojaron el sarcófago al Nilo, condenando al dios de la vida a ahogarse en las aguas sagradas que él mismo había hecho fértiles. El grito de horror de Isis resonó por los cielos mientras Set proclamaba su dominio sobre Egipto, habiendo usurpado el trono mediante el asesinato más vil que el panteón hubiera presenciado jamás. Pero el mal de Set no terminaría con este acto abominable, pues cuando Isis, mediante magia poderosa y determinación inquebrantable, recuperó el cuerpo de su esposo de las costas de Biblos donde el Nilo lo había arrastrado, el dios del desierto perpetró una segunda atrocidad aún más profana. Descubriendo el cadáver de Osiris, oculto en los pantanos del delta, Set lo despedazó en 14 fragmentos, dispersándolos por todo Egipto, para asegurar que su hermano jamás pudiera ser resucitado. Este acto de violencia extrema y sacrilegio absoluto transformó definitivamente la percepción de Set en la mitología egipcia. Ya no era simplemente el dios ambiguo del desierto y las tormentas, el guardián necesario contra Apophis, sino el asesino fratricida, el usurpador tiránico, la encarnación del caos destructivo que amenazaba el orden divino establecido. Sin embargo, incluso en su infamia, Set conservaba su poder descomunal y su rol esencial en la barca de Ra, creando una paradoja que definiría su naturaleza hasta el fin de los tiempos. Un dios simultáneamente indispensable y execrable, protector y destructor, héroe y villano en proporciones imposibles de reconciliar. Así se forjó la leyenda de Set, señor del desierto, y semilla del caos, cuya existencia misma desafiaba las categorías simples de bien y mal que otras mitologías imponían a sus deidades. En las noches eternas del Duat, seguía siendo el campeón invencible que salvaba el sol de las fauces de la oscuridad primordial, pero en el día, su nombre era sinónimo de traición, violencia y ambición desmedida. Los egipcios lo reverenciaban y lo temían en medida igual, reconociendo que incluso un dios asesino podía cumplir propósitos sagrados en el gran tapiz del cosmos. Su dominio sobre las tormentas del desierto permanecía absoluto, sus vientos capaces de enterrar ejércitos enteros bajo montañas de arena, o de limpiar el cielo hasta una claridad cristalina. Set era la prueba viviente de que el caos no siempre es simplemente destructivo, sino a veces necesario, a veces protector, siempre impredecible y eternamente peligroso en su ambigüedad moral inextricable. Desde los salones dorados de Asgard, donde las columnas de luz pura sostienen techos forjados con el metal de 1000 estrellas caídas, surge la figura imponente de Thor Odinson, encarnación viviente de la valentía nórdica y guardián incansable de los 9 reinos que componen el cosmos. Su presencia misma hace temblar los cimientos de la ciudad celestial, no por temor, sino por el poder puro que irradia de cada fibra de su ser divino. Alto como 3 hombres mortales, con hombros anchos como las puertas de Valhalla y brazos capaces de levantar montañas enteras, Thor representa el ideal supremo del guerrero que los pueblos nórdicos veneraban en sus sagas y canciones. Su cabellera roja fluye como llamas de batalla. Su barba está trenzada con anillos de oro que tintinean con cada movimiento, y sus ojos azules poseen la claridad glacial de los fiordos más profundos. A diferencia de Set, cuya forma extraña inspiraba desconfianza, incluso entre sus aliados divinos, Thor es magnificencia pura,
un dios cuya apariencia anuncia sin ambigüedad su rol como protector supremo. No existe en él la dualidad moral que atormentaba al panteón egipcio, solo la certeza absoluta de quien conoce su propósito y lo cumple con devoción inquebrantable. El poder de Thor, aunque formidable por derecho propio, alcanza dimensiones verdaderamente cósmicas cuando empuña a Mjolnir, el arma legendaria cuyo nombre resuena con terror en Jotunheim, la tierra de los gigantes de hielo. Este martillo sagrado, forjado en circunstancias extraordinarias por los hermanos enanos Sindri y Brok en las profundidades ardientes de Svartalfheim, representa la culminación absoluta del arte de la herrería divina. La leyenda cuenta que los enanos utilizaron el corazón mismo de una estrella moribunda como yunque, golpeando el metal celestial con martillos de diamante primordial, mientras las llamas de la creación rugían a su alrededor. Loki el embaucador, en su malicia característica, se transformó en mosca para picar a Brok en el ojo justo cuando daba los últimos martillazos, causando que el mango del arma quedara más corto de lo planeado. A pesar de este defecto, o quizás precisamente debido a él, Mjolnir se convirtió en el arma más poderosa de todos los 9 reinos, capaz de hazañas que harían palidecer a cualquier otra creación divina. El martillo poseía la habilidad sobrenatural de regresar siempre a la mano de Thor, sin importar la distancia, de reducirse para ocultarse bajo su túnica, o expandirse hasta proporciones titánicas, y de invocar tormentas de magnitud apocalíptica con un solo gesto de su portador. Cuando Thor blande a Mjolnir en batalla, los cielos mismos se transforman en testimonio de su poder divino incontestable. Nubes negras como la tinta se congregan instantáneamente sobre su cabeza, girando en espirales que abarcan leguas enteras de firmamento. Su centro, un vórtice de energía pura que conecta el reino mortal con las dimensiones superiores de Asgard. Los truenos retumban con tal intensidad que las montañas tiemblan en sus cimientos. Los árboles se doblan hasta tocar el suelo, y los mares se agitan en olas del tamaño de fortalezas. Los relámpagos danzan entre las nubes, como serpientes de luz blanca y azul. Cada destello, un rayo del poder de Thor, buscando a sus enemigos con precisión guiada por la voluntad divina. Cuando el martillo impacta contra su objetivo, ya sea la cabeza de un gigante de hielo, o el suelo mismo de Midgard, el sonido resultante es el trueno que mortales y dioses reconocen instantáneamente. La firma inconfundible del hijo de Odín defendiendo el orden cósmico. A diferencia de Set, cuyas tormentas de arena nacían del caos y servían propósitos ambiguos, las tempestades de Thor son instrumentos de justicia pura, manifestaciones físicas de su compromiso inquebrantable con la protección de los inocentes y la destrucción de aquellos que amenazan la paz de los 9 reinos. El rol de Thor en la cosmología nórdica no admite la menor ambigüedad moral que caracterizaba a Set en el panteón egipcio. Thor es inequívocamente el campeón de Asgard, el defensor de Midgard, el azote de los Jotuns y todas las criaturas que emergen del caos primordial para amenazar el orden establecido por los Esir. Cada amanecer, cuando el gallo dorado Gulinkambi canta desde las ramas de Yggdrasil, el árbol cósmico que conecta los 9 reinos, Thor despierta en su salón Bilskirnir, el más grande de todos los edificios de Asgard, con sus 540 aposentos. Se viste con su cinturón mágico, Megingjord, que duplica su ya descomunal fuerza divina, calza sus guanteletes de hierro Jarngreipr, necesarios para sostener a Mjolnir sin ser consumido por su poder, y parte hacia sus rondas eternas de vigilancia. Atraviesa los cielos en su carro tirado por las cabras inmortales Tangrisnir y Tangjostr, cuyas pezuñas generan el sonido del trueno al galopar por las nubes, dejando estelas de relámpagos en su despertar. No existe rincón de los 9 reinos que Thor no patrulla regularmente, ninguna frontera que no vigila con ojos de águila, ninguna amenaza demasiado pequeña o grande para merecer su atención. Los Jotuns, gigantes primordiales de Jotunheim, cuya existencia precede a la creación misma de los dioses Esir, representan la amenaza constante e implacable contra la cual Thor libra su guerra eterna. Estas criaturas colosales, nacidas del hielo y la escarcha del Ginnungagap, el vacío primordial
Encarnan el caos no ordenado que existía antes de que Odín y sus hermanos mataran al gigante Ymir y crearan el cosmos a partir de su cadáver. Los Jotuns anhelan devolver el mundo a ese estado de caos original, destruir el orden que los Esir impusieron sobre la creación y reinar sobre las ruinas congeladas de los 9 reinos. Regularmente, ejércitos de gigantes de hielo marchan desde sus fortalezas heladas en Jotunheim, cruzando el puente dimensional que conecta los reinos, buscando asaltar Asgard o sembrar destrucción en Midgard. Es Thor quien se yergue siempre como el muro infranqueable contra estas invasiones, su martillo cayendo una y otra vez sobre cráneos de gigantes con precisión letal. A diferencia de Set, quien eventualmente se convertiría en agresor y asesino de su propia familia divina, Thor jamás vacilaría en su lealtad a los Esir. Jamás consideraría traicionar a su padre Odín o usurpar el trono de Asgard. Su honor es absoluto, su palabra vinculante como el hierro de su martillo, su devoción al deber tan inquebrantable como las montañas de Midgard. Los mortales de Midgard veneraban a Thor con una devoción que superaba incluso la reverencia que profesaban a Odín, el padre de todos, pues mientras el dios tuerto era sabio y distante, preocupado por runas y magia, y los misterios del destino, Thor era inmediato y accesible. Los campesinos tallaban su símbolo, el martillo Mjolnir, en amuletos que colgaban de sus cuellos para protección contra tormentas, enfermedades y la mala fortuna. Los guerreros lo invocaban antes de entrar en batalla, rogando por una fracción de su valentía sobrehumana y su fuerza inconmensurable. Las madres bendecían a sus hijos en nombre de Thor, pidiendo que crecieran fuertes y honorables como el hijo de Odín. Cuando las tormentas azotaban las costas escandinavas, haciendo que las olas gigantes estrellaran los Drakar contra las rocas y los relámpagos partieran los mástiles como ramitas, los nórdicos no temblaban de miedo, sino que miraban al cielo con reverencia, sabiendo que Thor libraba alguna batalla titánica contra fuerzas del caos, en dimensiones invisibles. Cada trueno era el sonido de Mjolnir, aplastando el cráneo de un gigante. Cada relámpago, una manifestación visible del poder protector del dios del trueno. Esta confianza absoluta en la bondad esencial de Thor contrastaba dramáticamente con la ambivalencia que los egipcios sentían hacia Set, necesario pero peligroso, protector pero asesino. Así se forjó la leyenda de Thor Odinson, el martillo que defiende los 9 reinos, cuya existencia misma representa la antítesis de la ambigüedad moral que caracterizaba a Set. Donde el dios egipcio era dualidad encarnada, caos necesario pero impredecible, Thor era certeza pura, orden heroico manifestado en forma física, un faro de justicia en un cosmos constantemente amenazado por fuerzas que anhelaban su destrucción. Su poder sobre las tormentas no nacía de una naturaleza caótica como la de Set, sino de su voluntad inquebrantable, de proteger a aquellos bajo su cuidado, de su compromiso absoluto con el orden establecido por los Esir. En los salones de Asgard se cantaban sagas interminables de sus hazañas, cada una un testimonio de su valentía sin igual, su fuerza descomunal y su honor incorruptible. Thor no conocía la traición ni la ambición desmedida, solo el deber sagrado de defender los 9 reinos hasta su último aliento, hasta el Ragnarok mismo, cuando el mundo ardería y los dioses caerían en batalla final contra las fuerzas del caos. Hasta ese día profetizado, el sonido de su martillo resonaría por los cielos, como promesa eterna de protección para dioses y mortales por igual. En las profundidades insondables del Duat, donde la luz del día jamás ha penetrado, y las leyes del tiempo y el espacio se doblan sobre sí mismas, como serpientes devorando sus propias colas, Set libraba cada noche una batalla que determinaba el destino mismo de la existencia. La barca solar de Ra, construida con madera de cedro celestial y oro puro extraído de las estrellas, navegaba por aguas negras, como tinta derramada sobre pergamino antiguo, aguas que existían antes de la creación misma, y que conservaban el sabor primordial del caos no formado. En la proa de esta embarcación divina, Set se erguía con su lanza de bronce consagrado, brillando con un resplandor rojizo, que era lo único visible en la oscuridad absoluta del inframundo. Su figura imponente, silueta recortada contra las tinieblas infinitas, representaba la única defensa de Ra
contra la amenaza más terrible que el cosmos egipcio había conocido jamás. Apophis, la serpiente primordial, cuyo tamaño desafiaba toda comprensión mortal, emergía de las profundidades del Nun con un siseo que hacía temblar los pilares que sostenían el cielo sobre la tierra. Esta batalla nocturna, repetida sin cesar durante milenios, era el mayor acto heroico de Set, la prueba irrefutable de su valor indispensable para el orden cósmico. La forma de Apophis era pesadilla hecha carne inmortal, un cuerpo serpenteante tan largo que podía enrollarse alrededor de montañas enteras, con escamas negras que absorbían la luz en lugar de reflejarla, como si fueran fragmentos del vacío entre las estrellas. Sus ojos ardían con un fuego frío y antinatural, una luminiscencia verde enfermiza, que no iluminaba sino que parecía succionar la existencia misma de todo aquello que miraba. Cuando abría sus fauces colosales, revelaba no dientes sino fragmentos de la oscuridad primordial, portales al no ser que amenazaban con devorar no solo el cuerpo, sino el alma misma de sus víctimas. El objetivo de Apophis era singular y terrible: detener el progreso de la barca solar, impedir que Ra completara su viaje nocturno a través del Duat y así extinguir el sol para siempre, sumiendo al mundo en una noche eterna, donde la vida cesaría y el caos primordial reclamaría el cosmos ordenado. Ningún otro dios del panteón egipcio poseía la fuerza bruta y la naturaleza caótica necesarias para enfrentar a esta manifestación del caos absoluto. Solo Set, con su esencia parcialmente formada del mismo caos primordial, podía resistir el abrazo mortal de la serpiente sin ser consumido instantáneamente por su poder corruptor. Cuando Apophis atacaba, envolviendo la barca solar en sus anillos constrictores que apretaban con la fuerza de avalanchas cósmicas, Set rugía con una furia que resonaba en dimensiones ocultas a la percepción mortal. Su voz era el viento del desierto multiplicado 1000 veces, el aullido de todas las tormentas de arena que jamás azotaron Egipto, concentradas en un solo grito de batalla primordial. Con movimientos de velocidad sobrehumana que convertían su forma en borrón de movimiento puro, Set arremetía con su lanza contra las carnes inmortales de Apophis. Cada estocada atravesaba escamas más duras que diamante. Cada corte arrancaba bramidos de dolor de la garganta de la serpiente que hacían temblar los cimientos del inframundo. La sangre negra de Apophis, espesa como brea y helada como el espacio entre mundos, salpicaba las aguas del Duat, creando remolinos de oscuridad que amenazaban con tragar la barca misma. Pero Set no cedía ni un palmo. Su fuerza descomunal, impulsada por la necesidad absoluta de proteger a Ra, consciente de que el fracaso significaría no solo su propia destrucción, sino el fin de toda la creación. Hora tras hora, en el tiempo distorsionado del Duat, la batalla rugía con intensidad apocalíptica, hasta que finalmente, cubierto de heridas que se curaban instantáneamente, Set obligaba a Apophis a retroceder, a soltar su agarre mortal de la barca divina, permitiendo que Ra continuara su viaje hacia el amanecer. Esta hazaña heroica, repetida incansablemente noche tras noche, debería haber asegurado a Set un lugar de honor eterno entre los dioses egipcios, pero la paradoja de su naturaleza exigía que el mismo dios capaz de actos tan heroicos también fuera capaz de traiciones tan abominables que mancharían su nombre para siempre. La envidia que ardía en el corazón de Set hacia su hermano Osiris creció durante eones como una tormenta de arena que se acumula en el horizonte, oscureciendo gradualmente el sol del juicio razonable. Osiris gobernaba Egipto con sabiduría benevolente, enseñando a los mortales las artes de la agricultura y la civilización, mientras Set reinaba sobre desiertos estériles donde ninguna semilla germinaba. Osiris era amado universalmente por dioses y hombres, mientras Set era temido y mantenido a distancia prudente. Isis, la diosa de belleza incomparable y poder mágico sin igual, había elegido a Osiris como consorte, rechazando implícitamente a Set. Estas heridas al orgullo del dios del desierto, acumuladas durante milenios, finalmente alcanzaron el punto de quiebre, cuando Set decidió que merecía el trono de Egipto más que su hermano virtuoso, sin importar el precio que debiera pagar por usurparlo. El asesinato de Osiris fue un acto de traición tan calculado y vil,
que sacudió los cimientos mismos del orden divino egipcio, con violencia comparable a un terremoto cósmico. Set, utilizando su astucia característica, organizó un banquete que reunió a 72 conspiradores divinos y semidivinos, cada uno seducido con promesas de poder o intimidado con amenazas de destrucción. Durante la celebración, Set reveló un sarcófago magníficamente decorado, una obra maestra de artesanía divina, incrustada con lapislázuli del color del cielo nocturno y oro más puro que el sol del mediodía. Con palabras melosas que destilaban veneno oculto bajo miel aparente, propuso un juego aparentemente inocente. Quien cupiera perfectamente en el sarcófago lo recibiría como regalo digno de un faraón. Los dioses, desprevenidos en su confianza mutua, probaron uno tras otro sin sospechar la trampa mortal que Set había preparado con precisión diabólica. Cuando Osiris, inocente de toda malicia y sin imaginar que su propio hermano planeaba su asesinato, se recostó en el interior del ataúd, descubrió instantáneamente, y con horror paralizante, que las dimensiones habían sido calculadas exactamente según sus medidas divinas. Antes de que pudiera reaccionar o invocar sus poderes para escapar, Set y sus conspiradores sellaron la tapa con clavos de hierro negro, vertieron plomo fundido en cada junta y grieta para crear un sello hermético y arrojaron el sarcófago al Nilo sagrado, condenando al dios de la vida a ahogarse en las mismas aguas que él había hecho fértiles para Egipto. Pero la maldad de Set no se satisfizo con este primer asesinato, pues cuando Isis, mediante magia poderosa y determinación inquebrantable forjada en el dolor más profundo, logró recuperar el cuerpo de su esposo de las costas lejanas de Biblos, donde las corrientes lo habían arrastrado, el dios del desierto perpetró una segunda atrocidad aún más sacrílega. Descubriendo el cadáver oculto en los pantanos del delta, donde Isis lo había escondido para realizar rituales de resurrección, Set lo despedazó en 14 fragmentos, con furia desquiciada, dispersándolos por todo Egipto desde Nubia hasta el Mediterráneo, para asegurar que Osiris jamás pudiera ser restaurado. Este acto de profanación extrema desencadenó la ira de los dioses leales a Osiris y dio inicio a una guerra divina que sacudiría Egipto durante generaciones. Horus, hijo póstumo de Osiris, concebido mediante la magia de Isis sobre el cadáver reconstruido de su padre, creció con un solo propósito, ardiendo en su corazón como fuego divino: vengar a su padre asesinado y reclamar el trono usurpado por Set. La batalla entre tío y sobrino se convertiría en una épica de 80 años que pondría a prueba no solo su poder militar, sino su astucia, resistencia y voluntad de prevalecer sin importar el costo. Los enfrentamientos entre Set y Horus eran batallas titánicas que transformaban paisajes enteros en campos de devastación apocalíptica. Set invocaba tormentas de arena que oscurecían el sol durante días, vientos que arrancaban árboles de raíz y piedras del tamaño de templos lanzadas con fuerza descomunal. Horus respondía con la velocidad del halcón, atacando desde el cielo, con garras que brillaban como cuchillas de oro divino, transformándose en múltiples formas para confundir a su enemigo. En un enfrentamiento particularmente brutal, Set arrancó el ojo de Horus, el mismo ojo que se convertiría en el símbolo sagrado del ojo de Horus, mientras que el joven dios logró castrar a Set, mutilando su capacidad de crear descendencia. Estos combates se libraron en dimensiones físicas y mágicas simultáneamente, ante tribunales divinos donde cada contendiente presentaba su caso ante Ra y los dioses del panteón. Finalmente, después de 80 años de guerra, que dejaron a Egipto exhausto y dividido, los dioses declararon a Horus vencedor legítimo, despojando a Set de su trono usurpado y confinándolo a los desiertos que siempre había gobernado. Así, el mismo dios que cada noche salvaba el sol de Apophis, el guerrero heroico cuya valentía era indispensable para la existencia misma, fue relegado al rol de villano eterno, asesino fratricida, cuyo nombre se pronunciaba con odio y temor, demostrando que incluso la gloria más grande puede ser eclipsada por actos de traición imperdonables. Las sagas de Thor Odinson resuenan por los 9 reinos como truenos que jamás cesan, cada una un testimonio de valentía sin igual y poder que desafía toda comprensión mortal. A diferencia de Set,
cuyas batallas estaban manchadas por la ambigüedad moral y la eventual traición que convertiría sus victorias en cenizas amargas. Cada hazaña de Thor brilla con la pureza cristalina del heroísmo absoluto. No existe sombra de duda en sus actos, no hay segundo propósito oculto tras sus batallas, solo la determinación inquebrantable de proteger los 9 reinos contra las fuerzas del caos que amenazan constantemente su existencia. Desde las heladas tierras de Jotunheim hasta las profundidades oceánicas de Midgard, desde los salones dorados de Asgard hasta los confines más oscuros del cosmos nórdico, el martillo Mjolnir ha caído sobre incontables enemigos. Cada impacto, una victoria para el orden contra el caos. Las leyendas de sus batallas se cuentan en los salones de hidromiel, donde guerreros veteranos beben hasta el amanecer. Se cantan en las cunas, donde madres arrullan a sus hijos con historias de valor divino. Se tallan en piedras rúnicas que permanecerán por milenios como testimonio eterno de su gloria. La batalla más célebre y aterradora de todas las hazañas de Thor fue su enfrentamiento con Jormungandr, la serpiente de Midgard, una criatura tan colosal que su cuerpo se enrollaba alrededor del mundo entero, mordiéndose su propia cola, en un círculo perfecto de destrucción potencial. Esta abominación no era simplemente un monstruo de tamaño descomunal, sino uno de los 3 hijos monstruosos de Loki, el embaucador, y la giganta Angrboda, hermano de Fenrir, el lobo gigante, y Hel, la diosa de los muertos. Odín, temeroso de las profecías que advertían sobre el peligro mortal que estos 3 engendros representaban, había arrojado a Jormungandr al océano que rodeaba Midgard cuando la serpiente aún era joven, esperando que las aguas profundas contuvieran su amenaza. Pero la criatura creció en la oscuridad salina, alimentándose de ballenas enteras y kraken gigantes, expandiéndose hasta proporciones tan monumentales que eventualmente rodeó el perímetro completo del mundo conocido. Su mero movimiento bajo las olas generaba maremotos que hundían flotas enteras. Su aliento venenoso podía envenenar mares completos, y las profecías advertían que en el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, Jormungandr emergería para librar batalla final contra Thor, un combate donde ambos perecerían. Pero antes de ese día profetizado, Dios y serpiente se enfrentarían en un encuentro que demostraría tanto el poder descomunal de Thor como los límites de su fuerza divina. La leyenda cuenta que Thor, disfrazado como joven mortal para ocultar su identidad divina, acompañó al gigante Hymir en una expedición de pesca que se convertiría en la batalla más épica jamás librada en las aguas de Midgard. Mientras Hymir se contentaba con pescar ballenas para alimentar a su clan, Thor tenía objetivos infinitamente más ambiciosos que sacudirían los cimientos mismos del océano mundial. Usando la cabeza de Gymirjot, el buey más grande de Ymir, como carnada colosal, Thor lanzó su anzuelo a las profundidades abismales donde ningún mortal había osado pescar jamás, donde la luz del sol jamás penetra y las presiones del agua aplastarían montañas como papel. El anzuelo descendió por leguas y leguas de oscuridad líquida, hasta que finalmente alcanzó las fauces de Jormungandr, que dormitaba en su guarida submarina, rodeada por los esqueletos de 1000 leviatanes que había devorado. Cuando la serpiente mordió la carnada, sus colmillos del tamaño de barcos atravesaron la carne divina del buey, y el anzuelo se clavó profundamente en su mandíbula, con un dolor que despertó a la bestia de su letargo milenario. El rugido de furia que emergió de las profundidades hizo hervir los océanos, generando olas del tamaño de montañas que amenazaban con volcar el barco y ahogar incluso a un gigante como Ymir. Thor, con músculos hinchados por el esfuerzo sobrehumano, comenzó a tirar de la línea de pesca con fuerza titánica, que haría palidecer a 100 hombres mortales trabajando en conjunto. Sus pies atravesaron el fondo del barco con la presión descomunal, hundiéndose a través de madera y océano hasta tocar el lecho marino mismo, anclándose en las rocas primordiales para obtener el agarre necesario. Palmo a palmo, metro a metro, Thor arrastró a Jormungandr desde las profundidades abismales hacia la superficie, una hazaña que desafiaba las leyes mismas de la naturaleza. Cuando la cabeza monstruosa de la serpiente finalmente emergió de las aguas,
Los cielos se oscurecieron instantáneamente, con nubes de tormenta que giraban en espirales apocalípticas. Los ojos de Jormungandr, cada uno del tamaño de escudos vikingos, ardían con odio primordial hacia el dios que osaba sacarlo de su dominio submarino. Su boca se abrió, revelando colmillos que goteaban veneno capaz de derretir piedra. Su aliento tóxico convirtió el aire mismo en niebla verde enfermiza que quemaba los pulmones. Thor, sin titubear ante esta visión de pesadilla hecha carne escamosa, levantó a Mjolnir alto sobre su cabeza mientras rayos divinos danzaban entre sus dedos, preparándose para descargar el golpe que partiría el cráneo de la serpiente y liberaría a Midgard de esta amenaza eterna. Pero en el momento crítico, cuando el martillo comenzaba su descenso mortal hacia la cabeza de Jormungandr, Hymir, aterrorizado hasta la locura por la visión del monstruo que amenazaba con destruir su barco y su vida, cortó la línea de pesca con su cuchillo de carnicero. La serpiente, liberada súbitamente del agarre de Thor, se hundió nuevamente en las profundidades con un chapoteo que generó un maremoto visible desde las costas de 3 reinos diferentes. Thor, furioso por la interferencia cobarde del gigante que le había robado la victoria definitiva, estrelló su puño contra el costado de Ymir, con fuerza suficiente para romper costillas de hierro, arrojando al gigante por la borda, donde casi se ahoga antes de lograr nadar penosamente hasta la orilla. Aunque la batalla terminó sin la muerte de Jormungandr, demostró al cosmos entero que Thor poseía la fuerza y el coraje necesarios para enfrentar incluso a la criatura más terrible que habitaba los 9 reinos. La serpiente llevaría para siempre la cicatriz en su mandíbula, como recordatorio de que había un dios cuyo poder igualaba al suyo, y Thor conservaría el conocimiento de que en el Ragnarok, cuando se enfrentaran nuevamente sin interferencias cobardes, su batalla sacudiría los cimientos mismos de la creación. Pero las hazañas de Thor no se limitaban a monstruos legendarios de proporciones cósmicas, pues también libró batallas contra enemigos más terrenales, pero igualmente peligrosos, que amenazaban constantemente la paz de los 9 reinos. Su enfrentamiento con Hrungnir, el más fuerte de todos los gigantes de piedra, se convirtió en leyenda por la feroz naturaleza del combate y la astucia empleada además de la fuerza bruta. Hrungnir, un titán cuyo cuerpo entero estaba compuesto de granito viviente, con un corazón de piedra angular de 3 puntas y una cabeza más dura que el hierro meteórico, había sido desafiado a duelo por Thor después de que el gigante se jactara imprudentemente de que destruiría Asgard y se llevaría a las diosas como esclavas. El combate se libró en los límites entre Jotunheim y Asgard, en un campo de batalla demarcado por acuerdo mutuo donde ningún otro dios o gigante podía interferir. Hrungnir blandía un escudo gigantesco de piedra y una piedra de afilar como arma, confiando en su invulnerabilidad pétrea para resistir cualquier golpe. Cuando Thor llegó montado en su carro tirado por cabras, mientras truenos anunciaban su presencia, el gigante de piedra se preparó para la batalla de su vida, colocando su escudo horizontalmente sobre el suelo, en lugar de verticalmente, engañado por el sirviente de Thor, Thjalfi, que había corrido adelante para advertirle falsamente que el dios atacaría desde abajo. El choque entre martillo divino y piedra primordial resonó como el fin del mundo en miniatura. Un estruendo que hizo temblar montañas en 3 reinos simultáneamente. Mjolnir impactó contra la piedra de afilar que Hrungnir había lanzado como proyectil, partiéndola en 1000 fragmentos que volaron en todas direcciones, uno de los cuales se alojó en la frente de Thor, donde permanecería para siempre como recordatorio de la batalla. Pero el martillo no se detuvo, continuó su trayectoria imparable hasta estrellarse contra el cráneo de granito de Hrungnir, con fuerza apocalíptica. El sonido del cráneo de piedra resquebrajándose fue como 1000 glaciares, partiéndose simultáneamente, y el gigante más fuerte de Jotunheim cayó muerto instantáneamente, su cuerpo colosal desplomándose sobre Thor y atrapando al dios bajo toneladas de roca viviente. Ningún dios pudo mover el cadáver de Hrungnir excepto Magni, el hijo de 3 días de Thor, quien demostró heredar la fuerza sobrehumana de su padre al levantar la pierna del gigante muerto que oprimía al dios caído. Esta victoria no solo eliminó la amenaza más poderosa de Jotunheim, sino que demostró que Thor,
era invencible incluso contra enemigos, cuya naturaleza misma parecía diseñada para resistir su poder. Así forjó Thor su leyenda, a través de incontables batallas, que resonaron como truenos por los 9 reinos. Cada victoria, un testimonio de su papel inequívoco como defensor supremo del orden contra el caos. A diferencia de Seth, cuyas hazañas heroicas contra Apophis quedaron eclipsadas por sus crímenes fratricidas, las glorias de Thor permanecían puras e inmaculadas, sin sombra de traición ni ambigüedad moral que empañara su legado. Cada golpe de Mjolnir era justicia divina manifestada, cada trueno una promesa de protección para aquellos que vivían bajo su vigilancia. Los 9 reinos dormían seguros sabiendo que Thor patrullaba los cielos, y los enemigos del orden temblaban al escuchar su nombre, pues sabían que el martillo del dios del trueno jamás fallaba su objetivo, ni mostraba misericordia a aquellos que amenazaban la paz cósmica. Cuando las arenas ardientes del desierto egipcio encuentran los hielos eternos del norte nórdico, en el análisis final de estas dos figuras colosales, se revela una verdad fundamental sobre la naturaleza misma del poder divino, y cómo diferentes civilizaciones conciben el equilibrio entre el caos y el orden cósmico. Seth y Thor, ambos señores de las tormentas, ambos poseedores de fuerza que sacude los cimientos del mundo, representan respuestas radicalmente opuestas a la pregunta eterna que ha atormentado a la humanidad desde los albores de la conciencia. ¿Puede el caos servir propósitos sagrados o está destinado inevitablemente a destruir todo aquello que toca? En las riberas del Nilo, donde la civilización egipcia floreció durante milenios bajo el sol implacable, los sacerdotes y escribas desarrollaron una cosmología de complejidad asombrosa donde incluso los dioses más peligrosos cumplían funciones esenciales en el gran tapiz de la existencia. En las tierras heladas de Escandinavia, donde guerreros vikingos desafiaban mares tempestuosos y batallas sin fin, las sagas forjaron una mitología de certezas morales absolutas, donde el bien y el mal estaban separados por líneas tan claras como el filo de una espada bien afilada. Seth y Thor emergen de estos contextos como personificaciones supremas de las filosofías que los crearon. Seth, el dios egipcio de cabeza enigmática y naturaleza dual, encarna la paradoja fundamental del cosmos según la comprensión de los antiguos egipcios. El caos no es simplemente destructivo, sino necesario para la existencia misma del orden. Su dominio sobre el desierto, esa vastedad árida donde la vida se marchita, pero que simultáneamente protege Egipto de invasores extranjeros, simboliza esta dualidad esencial. Las tormentas de arena que desata pueden enterrar ciudades enteras bajo montañas de polvo calcinado, pero también limpian el aire y marcan las estaciones que los egipcios utilizaban para regular sus vidas. Su papel como guardián nocturno de Ra, enfrentando a Apophis en batalla eterna, demuestra que incluso un dios de naturaleza caótica puede defender el orden cósmico contra amenazas que ningún dios de naturaleza puramente ordenada podría resistir. Los egipcios comprendían que Seth era peligroso, impredecible, potencialmente destructivo, pero también absolutamente indispensable. Sin él, Apophis devoraría el sol cada noche y la creación cesaría de existir. Esta comprensión sofisticada de que el caos controlado puede servir al orden representa una filosofía profunda que reconoce que el universo no se divide limpiamente en fuerzas puramente buenas o puramente malas, sino que existen gradientes complejos de necesidad y propósito. Pero esta misma dualidad que hacía a Seth necesario, también lo convertía en amenaza constante, y eventualmente su naturaleza caótica se manifestó en la forma más destructiva posible: la traición fratricida. El asesinato de Osiris y la guerra subsecuente contra Horus no fueron aberraciones inexplicables de su carácter, sino manifestaciones inevitables de su esencia caótica, que finalmente escapó de todo control y equilibrio. Los egipcios nunca pudieron reconciliar completamente estas dos facetas de Seth, el héroe que salvaba el sol cada noche y el villano que había asesinado al dios más amado del panteón. Esta ambivalencia se refleja en cómo su culto fluctuó dramáticamente a través de las dinastías egipcias, venerado en ciertas épocas como protector poderoso, demonizado en otras como encarnación del mal absoluto.
Set representa la comprensión egipcia de que el caos es una fuerza que debe ser cuidadosamente equilibrada y controlada, pues aunque puede servir propósitos sagrados, siempre lleva consigo el potencial de destrucción total. Su legado es la advertencia eterna de que incluso las fuerzas más necesarias pueden volverse contra el orden que protegen si no se mantienen dentro de límites estrictos. La ambigüedad moral de Set no es debilidad narrativa, sino sofisticación filosófica, el reconocimiento de que el universo opera en paradojas que desafían categorizaciones simplistas. Thor, en contraste absoluto con la complejidad paradójica de Set, emerge de la cosmología nórdica como personificación cristalina del heroísmo sin ambigüedad alguna. No existe en él dualidad que cause confusión o requiera interpretación matizada, solo la certeza pura del guerrero, que conoce su deber y lo cumple con determinación inquebrantable. Sus tormentas no son manifestaciones de caos incontrolado, sino herramientas de justicia divina. Cada rayo, un juicio contra los enemigos del orden establecido por los Esir. Cuando Thor blande a Mjolnir, no hay duda sobre la rectitud de sus acciones. No hay pregunta sobre si sus enemigos merecen la destrucción que reciben. Los gigantes de Jotunheim son amenazas claras e inequívocas contra Asgard y Midgard, criaturas nacidas del caos primordial que anhelan devolver el cosmos al vacío del Ginnungagap. Thor los combate sin reserva ni misericordia, porque representan la antítesis absoluta de todo lo que él protege. Esta claridad moral, esta ausencia total de ambigüedad, refleja la cosmovisión de los pueblos nórdicos, donde las líneas entre amigo y enemigo, entre orden y caos, entre heroísmo y villanía, estaban trazadas con precisión de acero forjado. En un mundo de inviernos brutales y guerras constantes, la supervivencia dependía de saber exactamente quién estaba de tu lado y quién buscaba tu destrucción. El legado de Thor es inmaculado de una manera que el de Set jamás podría ser, pues ninguna traición mancha su honor, ningún acto de villanía empaña su gloria. Cada batalla que libró fue en defensa de los inocentes, cada victoria una afirmación del orden contra el caos. Los nórdicos no necesitaban reconciliar aspectos contradictorios de su naturaleza, porque no existían tales contradicciones. Thor era bueno sin calificación, heroico sin reserva, confiable sin excepción. Esta simplicidad moral no representa ingenuidad filosófica, sino una cosmovisión diferente, una donde el universo está fundamentalmente dividido entre fuerzas que construyen y fuerzas que destruyen, y los dioses verdaderos siempre se alinean del lado de la construcción. La fuerza de Thor es tan inequívoca como su moral. Aplasta a sus enemigos sin técnicas sutiles o estrategias complejas, confiando en su poder descomunal y su martillo indestructible para prevalecer. Esta directitud, esta ausencia de ambigüedad, resonaba profundamente con guerreros vikingos que valoraban la valentía franca sobre la astucia, la lealtad inquebrantable sobre la adaptabilidad oportunista. Thor no necesitaba ser complejo para ser poderoso. Su simplicidad era su fuerza. Las diferencias entre Set y Thor revelan verdades profundas sobre cómo las culturas egipcia y nórdica comprendían el cosmos y el lugar de la humanidad dentro de él. Los egipcios, viviendo en una tierra donde el Nilo traía vida anual, mediante inundaciones, que podían ser tanto bendición como catástrofe, desarrollaron una comprensión matizada de que las mismas fuerzas podían crear y destruir dependiendo del contexto y el equilibrio. Su religión reflejaba esta realidad con un panteón de dioses complejos cuyas lealtades y naturalezas no siempre eran claras, donde incluso el caos tenía su lugar en el orden divino. Set era producto de esta cosmovisión. Necesario pero peligroso, protector pero asesino, héroe y villano simultáneamente. Los nórdicos, sobreviviendo en tierras donde el invierno mataba sin discriminación y las incursiones vikingas requerían lealtades absolutas, forjaron una mitología de certezas morales que reflejaban la necesidad práctica de saber en quién confiar completamente. Thor era producto de esta realidad. Poderoso sin ambigüedad, heroico sin calificación, el aliado perfecto en un mundo de amenazas existenciales constantes. Ninguna cultura era superior a la otra en su comprensión.
simplemente respondían a realidades diferentes con filosofías apropiadas a sus circunstancias. Los roles culturales opuestos que Set y Thor ocupaban en sus respectivas mitologías también reflejan cómo diferentes sociedades procesaban el concepto del poder divino descontrolado. Set comenzó como protector ambiguo, pero eventualmente fue relegado al rol de villano claro, especialmente en periodos dinásticos posteriores, cuando su asociación con el caos se volvió más problemática que útil para faraones que buscaban proyectar orden absoluto. Su transformación de guardián necesario a antagonista execrable ilustra cómo una civilización puede reinterpretar sus mitos para reflejar valores cambiantes y necesidades políticas diferentes. Thor, en contraste, jamás experimentó tal caída en desgracia, porque su naturaleza heroica inequívoca no requería reinterpretación según circunstancias cambiantes. Era constante como las estrellas, inmutable como las montañas, confiable como el amanecer. Esta diferencia fundamental en estabilidad narrativa subraya la distinción entre un dios de caos controlado que siempre amenaza con escapar de sus límites y un dios de orden puro cuya naturaleza jamás fluctúa ni sorprende. Así, cuando las tormentas de Set cruzan el desierto egipcio y los truenos de Thor resuenan sobre los fiordos nórdicos, escuchamos no solo el poder de dos dioses magníficos, sino el eco de dos filosofías profundas sobre la naturaleza del caos, el orden y el lugar que ocupan en el cosmos. Set nos enseña que incluso el caos puede servir propósitos sagrados, que las fuerzas más peligrosas pueden ser necesarias para la supervivencia, que la moralidad divina existe en gradientes complejos que desafían categorizaciones simplistas. Thor nos muestra que el heroísmo puede ser puro e inequívoco, que la certeza moral no es debilidad sino fuerza, que en un universo amenazado constantemente por el caos, tener un defensor cuya naturaleza jamás vacila es la mayor bendición posible. Ambas lecciones son válidas. Ambas perspectivas iluminan aspectos diferentes de la verdad eterna. El desierto y el hielo, la ambigüedad y la certeza, el caos necesario y el orden heroico. Estas son las tormentas gemelas que Set y Thor desatan sobre el entendimiento humano del poder divino. Y en su contraste, encontramos la riqueza infinita de cómo diferentes pueblos han interpretado las fuerzas que moldean nuestro mundo y nuestros destinos.